¿Qué tal, queridos amigos? Quiero hacerles hoy una reflexión. ¿En qué hemos mejorado desde diciembre de 2018? ¿En qué? Ya pensemos en los discursos de las mañaneras, en las respuestas irónicas, sarcásticas del presidente de la República, en los ataques un día sí y otro también hacia los medios de información para tratar de amainar la crítica que merecen algunas de sus acciones presidenciales. Pero, ¿en qué estamos mejor? Estamos mejor, por ejemplo, en esto de la maldita pandemia que inició en marzo, en febrero, y que no nos ha dejado en paz en todo este año. Pues no. Somos el país oficialmente reconocido como el número 4 en las listas de quienes han tenido mayores decesos por COVID. Y sin embargo, si sumamos o multiplicamos por el factor 3.8, nos daremos cuenta de que somos el país con más decesos por COVID del mundo. Esto se debe, obviamente, a una mala administración. No se puede explicar de otra manera. Que el factor en el mundo entero sea de 3.8 muertos por cada 100 y en México sea de entre el 10 y el 11%, es algo que no se explica con facilidad. Porque sí, hay muchos más infectados, millones de infectados. Ya casi vamos llegando a 50 millones de infectados en el mundo. Y México está llegando al millón, pero con el millón también está llegando a los 100,000 muertos, o más de 100,000 muertos, porque esto es el dato oficial. Si lo multiplicamos por 3.8, que fue el factor que dio López-Gatell, no es uno que esté inventando yo o algún científico desquiciado como descalifican los miembros de la Cuarta Transformación a todos aquellos que no coinciden con sus parámetros ni con sus ideas. Este factor de 3.8 lo dio Gatell, López-Gatell. Entonces tendríamos que pensar que si hay 100,000 muertos o casi, estamos hablando de 370, 380,000 muertos reales, lo cual es un número mayor al de los decesos que se han dado en los Estados Unidos, que eso sí, tiene el mayor número de infectados, pero de infectados que no necesariamente se mueren. El porcentaje aquí es terrífico, sobre todo porque se sigue con la demagogia absurda de creer que el hecho de manejar el número de camas disponibles, armando camas por donde sea, es suficiente para mantener la contención de la pandemia. Y esto es una gran falsedad, porque sencillamente lo que está ocurriendo es que hay camas, pero no hay insumos, no hay médicos, ya lo he dicho 100 veces. Pero ¿cómo piensan que se va a atender a un enfermo en una cama dejándolo ahí en la cama? Prefieren regresarlo a sus casas. Y entonces sigue habiendo la disponibilidad de camas en los centros COVID. Esta es una de las maniobras que pintan de cuerpo entero la falsedad de esto que han dado en llamarse la Cuarta Transformación. La mentira es tan grande que ya hasta dicen que vamos a recuperar la economía en un 18%, 14% el próximo año, cuando sabemos que no hay en la perspectiva económica ningún factor que aliente esta posibilidad. Y para colmo, la tonta riña que se ha inventado Andrés Manuel López Obrador con el futuro presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nos coloca en una situación de vulnerabilidad terrible. Desgraciadamente, para México, desde hace muchas décadas, dependemos del dólar, dependemos de la economía de los Estados Unidos, dependemos del comercio con los Estados Unidos en un alto porcentaje. Por más esfuerzos que dicen haber realizado otros gobiernos para tratar de diversificar
los mercados de nuestro país. Esto comenzó con la época de López Mateos, imagínense ustedes, y desde entonces nos dicen lo mismo, excepto López Obrador. López Obrador que dice que lo único que le interesan son los mexicanos, cuando alude al hecho de no reconocer, de no felicitar a Joe Biden, que nos va a causar problemas serios, sobre todo porque Biden ha intentado comunicarse con el presidente de México y no ha recibido la llamada del presidente de México única y exclusivamente por soberbia, diciendo que él defiende los intereses de México y que no somos un país rastrero. Señores, esto se rebasa la política, rebasa por completo la posibilidad de que tengamos una relación sana, bilateral, con el vecino poderoso del norte. La economía no va bien, va a entrar en una cauda feroz, peor. Ya lo dijo el secretario de Hacienda, que es un imberbe, pero pues ya no quiere tampoco caer en el infierno. Y para salvarse del infierno López Obradorista, lo único que ha dicho, piando, porque ya saben ustedes que pío, pío, pío está de moda, que va a ser un año peor que 1932, el peor año de la economía nacional en la historia. O sea, si esto va a ser así, yo no me explico cómo va a llegar López Obrador y su partido a las elecciones intermedias de 2021, en junio. Vamos a estar en medio de la crisis catastrófica. Y si no es capaz de atender las catástrofes naturales como las que se han venido dando en diversos estados del país, si no es capaz de enfrentar la furia que existe contra algunos gobernadores como el de Quintana Roo concretamente en los últimos días, si no es capaz de resolver las querellas judiciales que debieron haberse iniciado contra los múltiples predadores del pasado, si no es capaz de iniciar proceso ya contra Enrique Peña Nieto, uno de los personajes más siniestros de nuestra historia, que merecía ya estar en la cárcel, que merecería estar ya en la cárcel. Y sin embargo, pasan los días, pasan los años, y los perseguidos son los menores, son los que menos intervinieron, por ejemplo, en la etapa maestra. Rosario Robles no es más que la intermediaria entre los que fueron secretarios de Hacienda, sobre todo José Antonio González, Luis Videgaray, el principal de todos, José Antonio Meade, que luego fue candidato del PRI sin pertenecer a este partido. Eso no se había visto nunca. Y no se había visto nunca que también un presidente de México se negara a responderle un telefonema a un presidente electo de los Estados Unidos. Si hay querellas judiciales inventadas por Trump, eso es un asunto en el que el presidente no debe meterse. Debe meterse, sí, en el hecho de que ya las instituciones gubernamentales de Estados Unidos han declarado vencedor a Joe Biden con apego al número de votos electorales. Por cierto, si hubiera sido un fraude mayúsculo como el que pinta Trump sin pruebas, ¿dónde están las protestas? ¿En qué ciudad de los Estados Unidos se ha provocado alguna reacción, alguna protesta, alguna furia? Más graves han sido los incidentes por la trágica muerte de un afroamericano, George Floyd, quien incendió a todo Estados Unidos en una guerra en este año, en este siglo, en este milenio, una guerra por el racismo y la xenofobia que privan bajo la bota incesante
malcriada y ofensiva de Donald Trump. Y a ese sujeto miserable lo apoyan ahora los que están a favor de Andrés Manuel López Obrador. ¿De veras le enorgullece esto, señor López Obrador? Haber sido el mexicano que más se ha acercado al presidente de Estados Unidos más antimexicano de la historia. ¿De verdad le enorgullece? ¿De verdad es cierto que usted alega que ha sido respetuoso Trump con los mexicanos y por eso pone en peligro el futuro del país? No hay nada que pueda reconocerse del presidente López Obrador. No hay nada que podamos aplaudirle. Es usted un presidente en bancarrota. Perdóneme, no me van a callar. Y lo digo reiteradamente, con cero cobardía.